Cualquiera que se haya enfrentado a una tesis o a un trabajo de investigación conoce ese momento de pánico. Son las 2 de la mañana, tienes 100 PDFs abiertos y es imposible encontrar esa cita tan importante. ¿Y la bibliografía? La bibliografía es una pesadilla que hay que montar línea por línea. Pero, ¿y si te dijera que toda esa pesadilla puede convertirse en un proceso automático de un solo clic? Pues hoy vamos a ver qué es exactamente un gestor bibliográfico y por qué, de verdad, va a cambiar para siempre la forma de investigar. Vamos a ser sinceros, lo que vemos a la izquierda es el caos que, seamos honestos, todos conocemos. Una montaña de archivos sin orden, la frustración de tener que teclear cada referencia a mano y, claro, el miedo a perder una fuente clave. Y a la derecha, pues vemos la calma, una biblioteca digital perfecta, donde los datos se completan solos y las citas aparecen como por arte de magia. Este contraste, este antes y después, es la clave de todo. ¿A qué suena familiar esta escena del crimen digital? Carpetas con nombres que gritan desesperación como Tesis Final, Tesis Final 2, esta sí es la buena. Es un auténtico laberinto que nos roba horas y muchísima energía que deberíamos estar dedicando a lo que de verdad importa, a investigar. Bueno, pues vamos a ponerle un nombre a ese monstruo. El caos manual. Y ojo, no es un solo problema, es más bien la suma de un montón de pequeños obstáculos que, todos juntos, frenan nuestro avance y nos dejan agotados antes de llegar a la meta. Pensemos un momento en el proceso manual. Copiar y pegar datos de un PDF a un documento no es que sea solo lento y aburrido, es que es una invitación al desastre. Un apellido mal escrito por aquí, un año incorrecto por allá, pueden parecer detalles sin importancia, pero en el mundo académico son errores que le restan credibilidad a todo el trabajo. Y luego está la búsqueda. Intentar encontrar esa frase clave o ese dato específico es como buscar una aguja en un pajar de cientos de páginas y archivos sueltos. No es solo que sea ineficiente, es que genera ese tipo de frustración que hace que a uno le den ganas de abandonarlo todo. Pero como en toda buena historia, donde hay un problema, suele haber una solución muy ingeniosa. Y en este caso, la solución funciona casi como por arte de magia. Y todo gracias a un concepto clave: los metadatos. Aquí tenemos la definición, digamos, de manual. Un gestor bibliográfico es una herramienta esencial para organizar, compartir y citar. Dicho de otra forma, es como tener un bibliotecario personal súper inteligente viviendo dentro del ordenador, trabajando para nosotros 24/7. Y aquí es donde viene lo realmente asombroso. Al software le da exactamente igual si un archivo se llama documento 1 PDF o artículo-súper importante-no borrar. Es mucho más listo que eso. No se fija en la etiqueta, sino en lo que hay dentro. Lo que hace es escanear el contenido del documento y extraer automáticamente los metadatos, que son como el ADN del artículo: el título, los autores, el año, la revista e incluso el DOI, que es como el DNI único de cada publicación científica. Lo saca todo lo necesario para una cita perfecta, sin un solo error humano. Y claro, todo este proceso nos lleva a la verdadera recompensa. Por fin podemos dejar atrás el caos de archivos sueltos para dar la bienvenida a una biblioteca inteligente que trabaja para nosotros. Y este es el resultado. Menuda diferencia. Una interfaz limpia, donde cada documento está perfectamente catalogado. Una biblioteca potentísima en la que se puede encontrar cualquier cosa en segundos con una simple búsqueda. Se acabaron los minutos o incluso horas perdidos rebuscando en carpetas. ¿Y qué se puede hacer con una biblioteca así? Pues de todo. Organizar por proyectos, buscar por autor, filtrar por etiquetas, pero la verdadera joya es esta: la capacidad de buscar una palabra clave dentro del texto completo de todos los PDFs a la vez. Esto, para un investigador, es un auténtico superpoder. Y es que, como bien se dice en una de nuestras fuentes, es una herramienta muy potente si sabemos utilizarla de manera correcta. Y el objetivo de esto es precisamente aprender a sacarle todo el partido para que nuestra eficiencia se dispare. Y otro beneficio que no podemos pasar por alto: el almacenamiento en la nube. Herramientas como Mendeley, por ejemplo, ofrecen de entrada hasta 2 GB de espacio gratuito. ¿Suena poco? ¿Qué va? Es espacio más que suficiente para miles y miles de artículos con sus PDFs. Vamos, para prácticamente toda una carrera de investigación. Y esta sincronización es fundamental. Significa que la biblioteca se mantiene siempre actualizada entre el ordenador de sobremesa y la versión web. Así, la investigación es accesible desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Se acabó para siempre eso de es que ese archivo lo tengo en el otro ordenador. Y con todo ya organizado, sincronizado y accesible, llegamos a la joya de la corona: la función que por sí sola ya justifica usar estas herramientas y que nos va a ahorrar incontables horas de sufrimiento: la creación automática y perfecta de citas y bibliografías.
El proceso, que antes era una pesadilla de copiar, pegar, dar formato y rezar, se reduce a esto: colocar el cursor, abrir el complemento del gestor, elegir la referencia de la biblioteca y hacer clic. ¡Ya está! Cita perfecta en menos de 5 segundos. Es increíble. ¿Y qué pasa si la universidad o la revista a la que mandamos el artículo pide un estilo de citación diferente? Bueno, pues lo que antes significaba rehacer a mano toda la bibliografía, ahora es, literalmente, un solo clic. ¿Que hay que pasar de APA, el formato de autor-año, a Vancouver, el numérico? Hecho, de forma instantánea y, lo más importante, sin un solo error. Y por supuesto, la bibliografía final, esa que a menudo es la parte más tediosa de cualquier trabajo académico, se genera de forma completamente automática a partir de las citas que se han ido poniendo en el texto, precisa, ordenada y sin ningún esfuerzo. Esta imagen lo muestra a la perfección. El gestor no es un programa aparte que hay que tener abierto en otra ventana, no. Se integra directamente en el procesador de textos. La biblioteca de investigación se convierte en una parte natural del propio flujo de escritura. Así que, en resumen, el flujo de trabajo entero se ha transformado. Pasamos de un proceso caótico y manual a 3 pasos lógicos y sencillos. Primero, recopilamos fuentes sin esfuerzo. Segundo, las organizamos al instante en una biblioteca central. Y tercero, citamos con una precisión milimétrica mientras vamos escribiendo. Simple, eficiente y, la verdad, revolucionario. En definitiva, y esto es lo importante, un gestor bibliográfico no es solo un programa más, es un auténtico aliado. Es lo que proporciona el fundamento formal y el respaldo para cada afirmación que se hace en un trabajo, garantizando el máximo rigor académico. Y terminamos con una pregunta, una reflexión final. Si todo ese caos de la investigación se pudiera reemplazar por un orden automatizado y eficiente, ¿qué más se podría llegar a conseguir con todo ese tiempo y toda esa energía que se liberan?